pasa ahí? Ahí está. Juan 3. El día de hoy, por la gracia y para la gloria de Dios, terminamos el capítulo 3 de Juan. 25 predicaciones van hasta el día de hoy del Evangelio de Juan. Hoy cerramos el capítulo 3. Dice la Biblia en Juan 3 del 29 hasta terminar, hasta el 36. Vamos a ir escudriñando paso a paso. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, escuche bien y subraye ahí, sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, nuevamente dice Juan el Bautista, es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios está diciendo la verdad, que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cierre sus ojos, vamos a encomendar y a seguir reconociendo, Señor y Dios, que todo está en tu perfecta voluntad, que todo está en tus manos, nada se ha movido de ahí, nada se ha quitado de ahí. Es imposible, Señor, que tú pierdas el control de alguna situación. Nosotros entendemos en base a tu palabra que si un átomo anduviera suelto en el universo, tú no serías soberano. Tú tienes el control de todo absolutamente. ¿Cuánto y más, Señor, podemos saber que tienes el control en este momento para que la palabra llegue hasta nuestro corazón? Que para que la palabra haga verdaderamente un cambio en nuestras vidas, que verdaderamente seamos transformados y, como entendíamos hoy en la mañana, poder expresar, poder reflejar el amor incondicional de Dios hacia nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La semana pasada vimos la actitud infantil de los discípulos de Juan el Bautista. Cuando ellos se percataron que el ministerio de Jesús, que sus discípulos y el ministerio de Jesús iba creciendo y el de ellos y Juan el Bautista iba disminuyendo, los seguidores del Bautista no entendían todavía de qué se trataba el ministerio de su maestro y corren con él a reprocharle, llenos de celos y de molestia. Esto lo vimos la semana pasada. Juan el Bautista lo recibe con una respuesta no solamente sorprendente, también humilde en extremo y llena de sabiduría de lo alto. Y él les dice: no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Y a partir de ahí vimos la enseñanza de que solamente es para Dios la gloria, que todo lo bueno en nosotros es Dios en nosotros. Nosotros no tenemos nada bueno en nosotros mismos. Así sea que seas bueno para la escuela, para los deportes, para trabajar. Pero, amada hermana, si tú eres muy buena haciendo de comer, adivina quién te dio ese talento, de quién viene, de Cristo en ti, no viene de ti mismo. Para Juan el Bautista no había mayor éxito en la vida que hacer lo que Dios le diseñó que hiciera, que fue preparar el camino de Jesucristo. En los versículos 29 y 30, a propósito, dejamos estos versículos para el día de hoy, para que puedas conectarte por completo. No estamos viendo porciones aisladas de la Escritura. La predicación expositiva nos muestra la Biblia, en este caso el libro de Juan, el capítulo 3, como un todo. Es este el contexto en el cual Juan el Bautista da sus siguientes palabras. Él dice en el versículo 29 y 30: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. En estos versículos Juan el Bautista
reafirma lo que les estaba diciendo a sus discípulos con una ilustración tomada de las costumbres matrimoniales de su época. Juan el Bautista solamente reafirma lo que vimos la semana pasada. El Bautista hace ver que la novia pertenece al novio, no al amigo del novio. Cristo es el novio, su pueblo, sus escogidos somos la novia. La novia es llevada al novio. Esto es exactamente lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Él estaba cumpliendo el propósito para el cual él fue diseñado, y para él era un sinónimo de éxito total. Cumplir la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, ese es el éxito en la vida de los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Si tú crees que éxito es tener dinero, tener posesiones, tener casa, tener esposa y mucho amor, porque a lo mejor dices, yo no me voy en lo material, para mí una vida exitosa sería mi cuchurrumina y 3 cuchurruminitos y ¡ay, qué cuchurrumino amor! No. El éxito no son las cuchurruminas, ni cuchurruminos, ni cosas materiales. Varios por ahí me dijeron, no, te tengo una noticia. El éxito en la vida de un cristiano es cumplir la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Juan el Bautista se consideraba a sí mismo exitoso. Juan el Bautista no se sentía desesperado y decía, es cierto, todos están yendo con Jesús, me quedo sin seguidores. Él les dijo, ¿saben qué? Para eso fui diseñado, para mí no hay mejor cosa. Juan todavía confirma más sus palabras cuando dice, mi gozo se está cumpliendo, mi gozo está cumplido. Él estaba dando a entender que al ver que todos, porque se acuerdan que vimos que eso es una hipérbole, cuando los discípulos del Bautista le dicen, todos están yendo con él, no todos estaban yendo, ahorita lo vamos a ver más adelante. La Biblia dice que no todos creyeron en él, no todos creen en Jesucristo, pero él utiliza una hipérbole de lenguaje para exagerar las cosas. Se los he dicho ya, con esta van como 2 millones de veces que les digo que es una hipérbole. Juan el Bautista, al ver que todos estaban yendo con Jesús a ser bautizados, era la causa de su gozo, de la satisfacción de su vida. Y aún eleva más su respuesta cuando Él les dice, es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Juan estaba en total acuerdo con el plan perfecto de Dios. No hubo quejas, no hubo dudas. Él nunca estuvo indispuesto. Él siempre tuvo un humilde acuerdo. Él estaba consciente de que no era el rey, de que solamente era su heraldo. ¿Quién es el heraldo en los tiempos bíblicos? Es más, aún hoy en día todavía hay heraldos, representantes que van y preparan el camino, que van y les dicen, oigan, el rey viene detrás de mí, preparen el país, preparen las calles, adornen porque el rey va a venir y va a llegar. Eso era Juan el Bautista, solamente un heraldo que preparaba el camino. Para eso, para Juan, era más que suficiente. Y quiero decirte algo, para nosotros como hijos de Dios también debería de ser más que suficiente. Si a ti no te es suficiente cumplir la voluntad de Dios y quieres un poquito más, quiere decir que Cristo no es el todo de tu vida. O Cristo es el todo de tu vida o no es nada en tu vida. A partir del versículo 31 al 36, ahora sí vamos a entrar en materia. Juan continúa su respuesta a sus discípulos, pero ahora realiza un enorme contraste entre él, un simple ser humano, y Cristo, Dios Todopoderoso. En el versículo 31, vamos a leerlo, Juan el Bautista les dice, el que viene de arriba, ¿quién viene de arriba? Cristo. ¿A quién se refería? A Cristo. Dice, Cristo viene de arriba y es sobre todos. El que es de esta tierra, les decía, yo soy de esta tierra, soy terrenal, yo hablo cosas terrenales, pero Cristo viene del cielo y es sobre todos, dice Juan el Bautista. Juan con sus palabras estaba dando a entender que era un ser humano más, un ser humano normal en todos los sentidos, de naturaleza caída como cualquier otro ser humano, con errores, con imperfecciones propias del pecado. Pero Jesús no, Jesús vino de arriba. Debido a su origen celestial, Jesús está sobre todos y es superior a todos. Este es un atributo propio de la deidad y que uno de los nombres de la Escritura lo encierran a la perfección: el León, el Altísimo. Hablar del Altísimo
es hablar de la supremacía de Dios. Quiero que me vea y entienda esto que le voy a decir. Para que Dios sea Dios, filosóficamente de hecho, debe de reunir ciertos atributos, ciertas características. Cristo es Dios, amén. Pero ¿por qué es Dios? Tiene las características de Dios. Él es eterno, sí, ya lo vimos en Juan 1:1. Él es omnisciente, Él todo lo sabe, así es. Él todo lo puede, así es. Él está en todo lugar al mismo tiempo, así es. Omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno. Esas son características que debe de tener para ser Dios. Hay una más que se suma y es la supremacía. ¿Qué es supremacía? Se refiere a la posición que tiene Cristo, a la posición que tiene como Dios sobre toda su creación. La supremacía de Dios tiene tres importantes implicaciones. Quiero que me vea, es muy importante que entienda esto que le voy a decir, porque muchas veces el tema del día de hoy es la ira de Dios. Vamos a terminar hablando de la ira de Dios como usted no se imagina, pero si usted no entiende previamente esto, va a terminar como muchas personas en los círculos cristianos que parece que quieren barrer la ira de Dios debajo del tapete, debajo del púlpito, y nunca hablar de la ira de Dios, porque la gente se vaya a sentir mal y vayan a sentirse enojado Dios con ustedes. Y si tú entiendes lo que te voy a decir a continuación, vas a entender por qué viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La supremacía de Cristo se refiere a que Cristo es sobre toda la creación. Tiene tres implicaciones. La primera, significa que Cristo es infinitamente más excelente que sus criaturas, que tiene un valor infinito, mucho más que todas sus criaturas juntas. No importan los ángeles, los arcángeles, serafines, querubines, los seres humanos, aún la creación maravillosa que tiene animales maravillosos. Si tú pones cada criatura de Dios en una balanza, todos juntos, no uno por uno, no Olaf de un lado y Dios del otro, no el hermano de un lado y Cristo del otro. Si tú pones a todas las criaturas en una balanza de un lado y del otro lado pones a Jesucristo, que es Dios, te digo algo, el valor de Dios es infinitamente mayor que el de todas sus criaturas. Ninguno de nosotros estamos a la altura de la supremacía de Dios. Esa es la primera implicación. La segunda tiene que ver con el lugar que Dios ocupa. Él es exaltado sobre toda su creación. Hace tiempo hablamos de atributos de Dios y utilicé este ejemplo. Ven por favor, hermano, no se duerma, venga para acá. Lo agarramos dormido. Hace tiempo hablamos de atributos de Dios los miércoles y utilizamos este ejemplo y les decía yo, el primer ejemplo o el primer implicación de la supremacía de Dios es que Dios es infinitamente más grande que sus criaturas. Aquí vamos a poner un ejemplo, guarde proporciones, no somos herejes, vamos a representar a Dios por medio de mi hermano. Él pesa y es mucho más grande que todas sus criaturas juntas. Ahora súbase para acá, por favor, ¿se acuerdan? ¿Ya se acordó? La segunda implicación no es que solamente es más grande que Él que todas sus criaturas, sino que está en un lugar mucho más elevado, que tiene un honor, una gloria, un ser mucho más elevado que toda su creación. No solamente es más grande que yo, sino que ocupa un lugar de honor y privilegio mucho más grande que yo. Ya puede tomar su lugar. Espero que eso abra un poquito su panorama. En este punto podríamos decir que ahora en la balanza ponemos toda la creación, todo lo que usted conoce, todo el cosmos, todo el universo, y del otro lado ponemos a Dios y aún sigue siendo más valioso Dios. Sería una balanza no para medir peso, sino para medir el valor de las cosas. El tercer aspecto tiene que ver con el propósito de Dios. Como Dios es el ser más grande del universo en cuanto a gloria y tiene el lugar más grande en el universo en cuanto a majestad, Él es el centro de todas las cosas y Él hace todo para su propia gloria. ¿Sí me escuchó? Dios no está aquí para cumplir caprichos ni enderezar jorobas. Dios no está aquí para que cumplas tus sueños. Dios no está aquí para que tú seas el campeón hoy y tengas tu mayor potencial. Dios hace las cosas para su propia gloria. Quiero que entienda esto muy bien. Hace mucho tiempo
escuché, leí, no recuerdo, una persona que decía que Dios era el ser más egocéntrico del universo, que porque todo lo quería para Él y que todos le adoraran a Él, y por qué no dejaba que los seres humanos tomaran sus decisiones, hicieran lo que quisieran. Yo no supe qué responder, tiene muchos años que leí o que escuché esto, no supe qué responder, lo guardé en mi corazón. Años después, cuando estudio la supremacía de Dios, me doy cuenta que Dios no es el ser más egocéntrico del universo, Dios es el ser superior del universo y por ende merece toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación. Si tú no lo crees así, algo anda mal en tu corazón. Dios hace todo para su propia gloria. Vamos a ver la siguiente cita, Salmo 97:9. Salmo 97:9. Entiéndelo bien, amado hermano. Por eso es que te lo digo muchas veces. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Porque Cristo es el ser supremo del universo y ocupa un lugar supremo en el universo. Y todas las cosas las hace para que Él sea glorificado. No las hace para que tú te sientas bien. Él no hace las cosas para que tú seas feliz. Él no hace las cosas para que tú tengas bienes. Él hace las cosas para su gloria, no para la nuestra. Salmo 97:9. Porque tú, Señor, eres excelso. ¿Qué significa excelso? El más alto, el más grande. Tú eres excelso, Salmo 97:9, sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Salmo 113. Cuatro al 6. Salmo 113 del 4 al 6. Nosotros solamente somos unas criaturas del ser más poderoso, maravilloso, del ser supremo del universo. Salmo 113 del 4 al 6 dice la Escritura: excelso sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos está su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Escucha bien, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Quiero que entiendas cuánta es la diferencia entre Dios y nosotros. Dios es tan supremo, tan excelso, que el hecho tan solo de que voltee a ver del cielo abajo nuestras vidas, para Él ya es una humillación. Él ya se está humillando al voltear a vernos aquí abajo a una de sus criaturas. Así de grande y maravilloso es Dios. Primera de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso, tú estás por encima y por mucho de todas las cosas. Ahí adelantito, Segunda de Crónicas 2:6, solamente una hoja adelante. Quiero que entienda perfectamente esta parte. La supremacía de Jesucristo, la supremacía de Dios. Juan el Bautista dice: Él viene del cielo y es sobre todos, es supremo, está encima de todo, dice el Bautista. Segunda de Crónicas 2:6. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios? Pues, ¿quién pues soy yo para que edifique casa? Si tan solo, esa parte ya no nos interesa del versículo, esa parte es la historia, lo que nos interesa es lo que dice Salomón, y dice él: ¿quién puede edificar una casa donde quepa Dios? Por muy grande que hagamos una casa y un templo enorme, dice Salomón inspirado por el Espíritu Santo, el espacio exterior
no puede contener la grandeza de Dios. ¿Se acuerda que los que estamos estudiando Cristología vimos que hay tres cielos? El cielo natural y los cielos de los cielos y el tercer cielo. El cielo natural es la atmósfera que alcanzamos a ver. Los cielos de los cielos se refiere la Escritura a todo el espacio exterior, todo el cosmos. Albert Einstein decía que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y él decía que de lo primero tenía sus dudas, y yo también. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Un universo infinito no puede contener a un Dios infinito. Es como decir infinito más uno. Matemáticamente era imposible, decían mis maestros en la facultad. Isaías 57:15. Porque así dijo, ¿cómo llama Isaías al Señor? Alto y sublime. ¿Qué significa sublime? El más grande, el que ocupa el lugar más grande, el que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo. Y esta parte segunda del versículo es maravillosa. Así como de grande es Dios, así de cercano está con nosotros. Dice, yo habito en la altura y en la santidad, pero también habito con los que son quebrantados y humildes de espíritu. Tenemos un Dios tan grande que los cielos no pueden contenerlo, y al mismo tiempo habita con nosotros cuando nos humillamos y nos quebrantamos delante de Dios. Gracias, Dios. Si fallamos en entender, si definitivamente ignoramos la supremacía de Dios, fácilmente podemos caer en dudar de la soberanía de Dios. Los seres humanos, debido al pecado en nuestra naturaleza, continuamente ponemos en tela de juicio las decisiones que toma Dios. Muchos llegamos a creer que somos más sabios que Dios, cuando lo cierto es que no solo no somos más sabios que un Dios omnisciente, también olvidamos que Dios hace las cosas para su propia gloria. Dios no nos debe ninguna explicación. Él es el Altísimo, Él es el Ser Supremo, Él es el Creador y sustentador de todo. Antes de caer en temor y pensar que Dios es malo y que hace las cosas como Él quiere, recuerde que Dios no es un tirano o un dictador tomando decisiones. Su voluntad es agradable, buena y perfecta, y Dios siempre va a hacer lo mejor para sus hijos, y es que seamos como Cristo. ¿Sí me escuchó? Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué es lo mejor para nosotros? Ser como Cristo. En los versículos 32 y 33, regrese a Juan. Guarde muy bien la supremacía de Dios, ahorita va a tomar mucha relevancia. Los versículos 32 y 33, el Bautista, hablando de Jesús, dice: lo que vio Jesús y lo que oyó, esto testifica, y nadie recibe el testimonio de Jesús. El que recibe el testimonio de Jesús, si tú crees en Jesús, estás atestiguando, estás diciendo que Dios dice la verdad. Aquí encontramos el mismo contraste que encontramos en Juan 1, 11 y 12, no vaya, cuando dice, en este caso Juan, el apóstol, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Desde el principio el mensaje y la persona de Jesucristo han sido rechazados por el ser humano, porque cuando llega el mensaje de salvación, el ser humano se siente confrontado y exhibido a causa de su pecado. Solamente son unos cuantos los que reciben el testimonio del Hijo de Dios. Esto hace a Dios veraz. Esto contrasta con el pasaje de 1 de Juan 5:10. Vamos a 1 de Juan 5:10. Y ya va a empezar a tomar forma nuestra enseñanza a partir de este versículo. Juan el Bautista dice que Jesús enseña lo que Dios le dijo que enseñara, que reciben su testimonio, y cuando recibe su testimonio, Dios es veraz. Contrasta con 1 de Juan 5:10, que dice
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿le ha hecho qué dice? Mucho ojo, porque no ha creído en el testimonio de que Dios se ha acercado o ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. En palabras más sencillas, cuando nosotros no creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, Señor y Salvador, le estamos diciendo a Dios que es un mentiroso porque Dios fue quien lo envió. Esto es algo muy grave, es una tremenda ofensa, no solo por el hecho de que Dios no es mentiroso obviamente, sino por el hecho que acabamos de entender. Dios es el Altísimo, es el Ser Supremo. Que una insignificante criatura le llame mentiroso a Dios cuando menosprecia a Jesucristo es lo más ofensivo que puede pasar. ¿Cuántos de aquí se ofenden cuando alguien les dice algo malo? Yo creo que todos, ¿verdad? Ahora, ¿te imaginas cuánto se puede ofender el presidente cuando alguien le dice algo? Más todavía. El presidente Trump, en este caso de Estados Unidos, que se cree mucho más importante, más todavía. ¿Cuánto crees que es la ofensa de Dios cuando tú y yo le llamamos mentiroso? Si tú y yo somos criaturas viles y Él es el Ser Supremo del universo. No es poca la ofensa que se le hace a Dios, y quiero que entiendas esto, porque vamos a terminar y vamos hacia la ira de Dios. Mucha gente cree que la ira de Dios, ay, no hables de eso. No, Dios va a terminar perdonando a todos por amor. La Biblia dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona rehúsa creer en Jesucristo, primero le está diciendo mentiroso a Dios. Al Ser Supremo del universo, que una de sus criaturas le diga, eres un mentiroso, es digno de recibir la ira de Dios. En los versículos 34 y 35, regresa ahí, Juan confirma más esta verdad. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu Santo por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. En estos versículos Juan el Bautista reafirma que Jesucristo es el embajador, el representante de Dios por ser Dios mismo. Dios envió a Jesucristo, Dios le designó la tarea desde la eternidad pasada de ser un embajador, un representante de su gloria, y aún así hay quienes lo desprecian y lo rechazan, quienes los hacen menos y se burlan de Él. Por si fuera poco, el Bautista nos muestra que no viene solo, que el Espíritu Santo viene con Él, que no tiene el Espíritu por medida, quiere decir que no está limitado en su relación con Él. En estos versículos encontramos a la Santísima Trinidad actuando en el mensaje de salvación. El Padre ama al Hijo y lo ha enviado y le ha dado todo en su mano, y el Hijo tiene comunión con el Espíritu Santo. Y aún así hay quienes voluntariamente se resisten a creer en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Todo esto es importante en la culminación de la respuesta del Bautista. Versículo 36, lea. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo basta con creer. Sola pide, redactaron los reformadores, creerle a Dios que Jesucristo es su embajador, nuestro Señor y Salvador. Eso es todo. Creerle a Dios para ser perdonados de nuestros pecados, creerle a Dios para ser justificados, creerle a Dios y seremos llevados sin merecerlo a tener vida eterna. Pero el contraste es con aquellos que rehúsan creer. La palabra que utiliza Juan para rehusar viene del griego apeiteo, significa desobedecer, ser rebelde, voluntaria y perversamente. Aquellos que voluntariamente una y otra vez desobedecen a Dios y que no creen en Jesucristo son el objeto de la ira de Dios. No es poco el castigo. Quiero que entienda esto, y de esto se trata la enseñanza del día de hoy. Aquellos que no creen en Jesucristo, dice la Biblia, la ira de Dios vendrá sobre ellos. No es poco el castigo. No tenemos un Dios enojón. No es que Dios es malo y no creíste en mí, ahora para que se te quite.
Aquellos que rechazan a Jesucristo, no es poco el castigo, la ira de Dios. Llaman mentiroso al Altísimo, rechazan al embajador del Padre, desprecian al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es poco el castigo para los que rechazan a Dios, que la ira de Dios venga sobre de ellos. En la antigüedad, en las culturas, todavía en algunas culturas y naciones, rechazar un embajador o representante de rey o presidente o persona de importancia era el equivalente a rechazar a la persona que lo enviaba. Vaya a Primera de Crónicas 19. Yo no sé si ha visto una película, salió hace muchos años, se llama Los 300. Habla acerca de los espartanos y la lucha contra, ¿cómo se llama? Jerjes. Tiene un poquito de historia, algunas cosas toman históricas, otras obviamente ciencia ficción. Yo no sé si ha visto en esa película cuando llega el embajador, un hombre de color, un negrito, y está hablando con el rey, y van caminando, y el rey se enoja por lo que le dice y le da una patada y lo avienta a un foso. ¿Sí lo ha visto? Ahora resulta que nada más yo veo películas. Sí lo ha visto, ¿verdad? ¿Qué hicieron los que estaban alrededor, los consejeros del rey? Decían, no hagas eso. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad y aún hoy en día en muchas culturas, cuando tú desprecias al embajador, lo que le haces al embajador es como si se lo hicieras al rey mismo. Ellos decían, es como si acabaras de aventar a Jerjes al pozo. ¿Qué crees que va a hacer Jerjes? Va a venir con su ejército y nos va a acabar. Y esto es bíblico también. Primera de Crónicas 19, del 1 al 19. No vamos a leerlo todo, solamente los primeros 3 versículos, los demás versículos los lees en tu casa. Después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. David dijo, voy a manifestar misericordia con Anún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David, ¿qué envió? Dice, embajadores que lo consolaran de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron estos siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Anún para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, ¿te parece que David envió a estos cuates para consolarnos? No, son espías y vienen a ver cómo está la situación ahorita que se murió tu papá y van a aprovechar y nos van a querer hacer algo. Y le cuento el resto de la historia, ya después lo lee usted en su casa. Dice la Biblia que Anún entonces tomó, o vaya, no él directamente, les dijo a sus guardias, a esos embajadores, tráiganlos para acá, que les cortó los vestidos hasta la cintura, los envió desnudos de la cintura para abajo, la barba, que es señal de sabiduría, de madurez entre los judíos, se las rapó así como va. Ellos estaban avergonzados, no quisieron ni siquiera acercarse a David, dijeron, estamos en una gran vergüenza. ¿Y sabes qué hizo David? Tomó a su ejército, fue y acabó con los amonitas y dijo, no se lo hicieron a ellos, me lo hicieron a mí, porque ellos son mis representantes. Como puedes darte cuenta, nosotros cuando rechazamos a Jesucristo, estamos rechazando directamente a Dios y le estamos llamando mentiroso. Si tú te das cuenta, la ira de Dios no es un enojo injustificado, no es un enojo arbitrario, todo lo contrario. Es lo menos que podemos esperar cuando una de sus criaturas, en repetidas ocasiones y voluntariamente, le llama mentiroso al Ser Supremo de la existencia. Cuando una de sus criaturas ofende al representante de Dios en la tierra, que es Jesucristo. Cuando una de sus criaturas rechaza al Dios Trino. Cuando una de sus criaturas sigue viviendo en pecado. Por eso es que la ira de Dios justamente llega sobre aquellos que no creen en Jesucristo. No son pocos los predicadores que en la actualidad no hablan del atributo de Dios llamado ira. Parece que se apenan de ese atributo, como si fuera una mancha en el carácter de Dios que es necesario esconder, y no tocan el tema ni siquiera superficialmente. Creen que es mejor hablarle a la gente del amor de Dios que la ira de Dios. La ira de Dios forma parte de la perfección de Dios y es tan importante como su amor, como su santidad,
o como su fidelidad. Cuando tú menosprecias la ira de Dios, estás menospreciando el carácter de Dios y estás menospreciando a Dios mismo. No puedes amar solamente las partes que te agradan de Dios. Tú no puedes amar a Dios porque es amor y quererlo rechazar porque es ira, porque no estás amando a Dios completamente. Si tú dices que amas a Dios, has de amar también la ira de Dios. ¿Sí me escuchó? Esto es tremendo. Porque mucha gente piensa, pues no hables de la ira de Dios, la gente se va a ir, háblales del amor. La Biblia dice que también Dios tiene ira. Y si Dios no tuviera ira, no sería un ser perfecto. En Dios no hay defectos, no hay manchas, no hay fallas. Si Dios no tuviera ira, Él sería un ser incompleto. ¿Te imaginas un Dios que fuera tolerante al pecado? Oh, tú eres supremo, Señor, eres maravilloso. Asesinaron a mi esposa, él adultera y me hizo daño. Y que Dios dijera, déjalo, cada quien, ¿no ves que soy amor? Ámalo. ¿Sería justo? Que Dios te dejara sin pecado a aquellos que lo rechazan una y otra vez, que sin castigo a aquellos que pecan, a aquellos que le llaman mentiroso, a aquellos que cometen pecado, y que Dios los dejara sin castigo y dijera, no, ¿no ves que soy amor? Venga, los voy a abrazar. ¿Sería un Dios perfecto? No sería un Dios perfecto. Y nosotros amamos a un Dios perfecto. La ira de Dios es parte del carácter de Dios y es parte de la perfección de Dios. La ira de Dios es que Dios aborrece la maldad y la injusticia. La ira de Dios es su santidad en acción contra el pecado. La ira de Dios es Dios detestando intensamente lo que es malo. Quiero preguntarte algo. Si yo llamo mentiroso a Dios, ¿eso es malo o bueno? Entonces, ¿es justo que Dios se aire con los que le llaman mentiroso? Sí, bastante justo. Quiero que salgas de aquí hoy con ese entendimiento, que la ira de Dios es parte vital de los atributos de Dios en todo su carácter, en toda la extensión de su palabra, pero no es algo arbitrario ni nada más. Dios está enojado en el cielo. El catolicismo romano ha pintado a un Dios que está enojado, cruzado de brazos, viendo hacia abajo, esperando que sus hijos la rieguen para mandar un rayo desde el cielo, pero María está a su lado intercediendo y diciéndole, no les hagas nada, Jesús, yo los amo. Eso es una despreciable mentira. María no intercede por nadie y Dios no está airado porque sí. Dios está justamente airado con aquellos que menosprecian, que desprecian a Cristo, que rechazan la verdad y que llaman mentiroso al Ser Supremo del universo. La ira de Dios significa que Dios se detesta todo aquello que es malo. Si vemos sola la ira de Dios, despierta temor y pánico. Es útil preguntarnos qué sería de Dios si Dios no detestara el pecado, o más, todavía peor, ¿qué sería de un Dios que se deleitara en el pecado? ¿Te imaginas que tuviéramos un Dios que dijera, asesina si alguien te cae mal? ¿Ese sería un Dios bueno y justo y santo? Porque si Dios no tiene ira, una de dos: o Él es indiferente al pecado, o Él se deleita en el pecado. Ninguna de las dos cosas. Cuando Dios ve un pecado, Dios está justamente airado con el pecado. Tal Dios no sería un Dios digno de adoración, porque el pecado es aborrecible y merece ser detestado. Y hay más, hermano. La ira de Dios se manifiesta de manera específica en un lugar llamado infierno. No es el tema del día de hoy, solamente quiero que entiendas, el infierno es un lugar de tormento, es un lugar horrible, es un lugar de castigo eterno, es un lugar de dolor y oscuridad para siempre. El infierno es la muerte segunda, siempre estar muriendo, pero nunca acabar de morir. Y es un lugar, sobre todo, lo peor del infierno, donde no volverás a apreciar el amor de Dios para nada en tu vida. Es un lugar espantoso porque es necesario tomar medidas ejemplares
contra aquellos que llamaron mentiroso al Señor, con aquellos que insultaron al Ser Supremo de la existencia, con aquellos que insultaron a su representante que es Jesucristo, con aquellos que rechazaron al Dios Trino de la Escritura y que siguen viviendo en pecado. Son horribles noticias para los que rehúsan creer, pero aquellos que por fe llegamos a los pies de Cristo, por gracia, ya no tenemos ese destino. Vaya a Efesios 2 del 1 al 8. Si usted se sigue negando en creer en Jesucristo, está llamando mentiroso a Dios, no a cualquier ser o a cualquier persona. Está llamando mentiroso al Ser Supremo del universo. Está rechazando a su enviado que es Jesucristo. Está despreciando a la Trinidad. Es usted, si rechaza a Jesucristo, hijo de ira y de desobediencia. Efesios 2 del 1 al 8. Dice la Escritura: Dios les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Ustedes andaban así en otro tiempo, seguían la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se acuerda que la palabra rehusar significa desobedecer también? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Hacíamos la voluntad de la carne y nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Esto que acabo de predicar es todo aquel que no cree en Jesucristo, y éramos nosotros antes de creer en Jesucristo. Dice ahí mismo, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aunque estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia eres salvo. Juntamente con Cristo te resucitó y te hizo sentar con Él en lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia eres salvo por medio de la fe. Esto no es tuyo, es un don de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Quiero que entiendas perfectamente lo que estamos hablando el día de hoy. La ira de Dios es un atributo indispensable en la perfección de Dios. Un Dios que no tiene ira contra lo malo, contra lo injusto, contra el pecado, no es un Dios perfecto. Aquellos que se rechazan a Jesucristo llaman mentiroso a Dios. Están haciendo a un lado a su embajador, se están mofando de Él y rechazan la Trinidad. Por eso justamente Dios vaciará y vacía ya su ira sobre de aquellos que le rechazan. Pero nosotros, por gracia, no porque somos buenos, no porque somos mejores, no porque lo merecíamos, hemos dejado de ser hijos de ira. ¿Sabes quién aplacó la ira de Dios por aquellos pecados que cometimos? No fueron tus buenas acciones ni tus bonitos corazones o sentimientos. Fue Cristo al morir en la cruz del Calvario quien aplacó la justa y santa ira de Dios. Quiero que cierres tus ojos un momento, por favor. Y sobre todo aquellos, hace tiempo hablamos en esta misma enseñanza, que algunos se atreven a ser tibios, ni fríos ni calientes. Cierre sus ojos. Si tú estás en una situación así, déjame decirte, estás igual que aquellos que están fríos. O eres caliente, o Dios te vomitará de su boca. Dios justamente traerá su ira santa sobre de tu vida. Esto es una advertencia, amado hermano. Aquellos que se niegan a predicar la ira de Dios por temor, deberían de tener más temor de Dios y advertirle a la gente que cuando tú rechazas a Jesucristo, viene la ira de Dios a tu vida, justamente porque no estás rechazando a Olaf, no estás rechazando al remanente escogido, no estás rechazando a una persona importante en el país,
Está rechazando al Ser Supremo del universo, que es Jesucristo. Por eso el Bautista dijo, Él es por encima de todas las cosas y Él es sobre todo. Tómate un momento y tal vez hoy sea la última oportunidad. Dile: Señor, yo creo en ti, creo en el sacrificio, me arrepiento y verdaderamente quiero vivir como la Escritura marca. Porque no basta una oración de fe, no basta creer que porque lloras ya eres salvo. Hay que ir a más. Ruina, redención, regeneración, es el Evangelio. Cuando tú dejas inconcluso el Evangelio y no le das la regeneración, estás dando una verdad a medias, lo cual es una mentira. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde que hablas a nuestras vidas. Enséñanos a amar también tu ira santa, a deleitarnos en que eres un Dios de ira y que darás el justo pago por los pecados. A agradecerte que el pago por mis pecados lo llevó Jesucristo y no me lo vas a dar a mí directamente. Gracias, Dios, porque si yo tuviera lo que mereciera, dura cosa sería caer en manos de un Dios vivo, dice tu Escritura. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que esta palabra hace rema, hace carne, hace eco en nuestros corazones y nos lleva verdaderamente a humillarnos, a arrepentirnos, a vivir conforme al